estamos familiarizados con la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era muy importante para la nación de Israel. Sé que la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, hemos leído Éxodo. Ahí fue donde Dios la estipuló, se instituyó. En el libro del Éxodo, un recordatorio de lo que Dios había hecho con la nación de Israel. Dios envía a Moisés con un mensaje a Faraón: deja ir a mi pueblo. Nosotros vemos que Faraón se rehúsa y Dios manda las 10 plagas, entre ellas la muerte de cada uno de los primogénitos. Esta acción nos resulta a veces incomprensible en el carácter de Dios, pero Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado, mis amados hermanos, es alta traición contra el Rey del universo. Es por eso que el juicio vendrá tarde o temprano. Tarde o temprano vendrá. Dios ordenó sacrificar uno de los corderos y pintar los dinteles del poste con la sangre de ese corderito. Los que aceptaban por la fe ese mandamiento, ese refugio provisto de Dios, verían el ángel de la muerte pasar de largo. Dicho sea de paso, eso es lo que Pascua significa, pasar de largo. Es por eso que esta fiesta se le llama así, Pascua, porque esa palabra hebrea es lo que significa pasar por encima, por encima. La ira de Dios pasó, mis amados, de largo sobre todas las casas que tenían la sangre del cordero en el dintel. El cordero inmolado, mis amados, era el sustituto. La ira de Dios pasó de largo sobre todas las casas que se refugiaron por la fe en ese cordero, que era el sustituto de ellos también. La cruz, amados hermanos, y todos los que se iban a salvar por esa cruz, tuvo en la mente de Dios desde la eternidad. Pedro nos dice eso en su primera carta, capítulo 1, vaya conmigo, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Es lo que Pablo nos dice, versículo 18, dice Pablo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual no recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha, dice, y sin contaminación. Y mire lo que dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Ya destinado, dice la palabra de Dios, antes de la fundación del mundo. Es decir, el plan de la redención de Dios ya estaba desde la eternidad, hermano. La cruz de Cristo ya estaba en la mente desde la eternidad. Y nadie, absolutamente ni el mismo Satanás con todo su infierno iba a hacer que ese plan fracasara. Es por eso que Cristo tenía que morir en una cruz, no ahogado, no ahorcado, no apedreado, porque Deuteronomio 21:23 dice que es maldito todo aquel que es colgado de un madero, y Cristo se hizo maldito por ti y por mí en esa cruz. Eso estaba ya en la mente de Dios, naciente. Cristo sería entregado durante la Pascua para ser crucificado. Pero aquel complot que se había fraguado decía: no va a ser durante esa fiesta.
pero Dios ya lo había estipulado que sería ahí. El pasaje paralelo de Mateo capítulo 26, versículo 1 al 5, el Señor revela a sus discípulos que Él había de ser entregado durante la Pascua para ser sacrificado. Amada iglesia, a través de toda la Biblia, Dios nos fue dejando indicio tras indicio que apuntaba hacia la cruz. El sacrificio de Abel en el Génesis es un tráiler de la cruz de Cristo. El carnero trabado en el zarzal para Isaac no fue, mis amados hermanos, ese cordero ahí, ese apuntaba hacia la cruz. La peña en Horeb que Moisés volvió apuntaba hacia la cruz. La serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto, cuando las serpientes ardientes apuntaban hacia la cruz. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba hacia la cruz. El Cordero Pascual apuntaba hacia la cruz. Es por ello que Dios, en su soberanía, Él determinó, planeó un plan de tal manera que Cristo muriera en una forma particular. Y esa forma era en una cruz. Y nadie, absolutamente nadie, impediría que eso sucediera. Dios en su soberanía, Él tenía un plan, hermano. Tenía un plan en su mente. De tal manera que Cristo muriera de una manera particular. Dice la Biblia, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño, dice, y matarle. ¿Y qué era lo que decía? No durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. No durante la fiesta, vamos a matarlo, pero no va a ser durante la fiesta para que no se haga alboroto. Cristo tenía que morir en una cruz. Pero que tenía que ser durante la Pascua. Pero los líderes religiosos de Israel estaban empeñados en hacerlo en otro tiempo. Y el texto de Mateo 26:3 dice que los líderes religiosos se reunieron en la casa del sumo sacerdote Caifás para deliberar cómo debían prender a Jesús y condenarlo sin causar alboroto. Ahí estaban reunidos, fraguando cómo prender a Cristo sin causar alboroto. Y llegaron a la conclusión de que no podían hacerlo durante la multitud de peregrinos que al final traicionó a Cristo, como lo veremos. De hecho, hermano, el mismo Judas que traicionó a Jesús compartía también con ellos ese temor. Pues dice Lucas 22:6, ellos sabían que prender a Jesús en ese momento era tratar de jugar con fuego. Y dice el verso 26, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Dice la Biblia. A espaldas del pueblo. Ellos sabían, con todo ese nacionalismo al flor de piel de ellos, que tenían que ser cautelosos, sumamente cuidadosos a la hora de arrestar a Jesús. Acompáñenme en Juan capítulo 11, verso 46. Porque ahí, en ese texto, se narra con mucho detalle, hermano, estas deliberaciones
de los líderes religiosos de Israel. Jesús acababa de resucitar a Lázaro. Y ahora ellos dicen, versículo 46 de Juan 11, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Escuche lo que dice, hermano. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, ¿qué pasó? Profetizó que Jesús habría de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! ¿Cuál era la preocupación de los líderes religiosos, hermano? La preocupación de estos líderes religiosos era que si la gente se iba tras Cristo y comenzaban a proclamarlo como el Mesías, como el Rey, se crearía una revolución en Jerusalén. Y a raíz de eso los romanos vendrían, dicen ellos. Esta era la preocupación de ellos. El apóstol Juan añade que Caifás no dijo esta por iniciativa propia. No dijo esto porque se le ocurrió, no, sino que siendo el sumo sacerdote, él está profetizando de que Cristo mismo iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno solo a los hijos de Dios que estaban esparcidos. ¡Wow! Que estaban esparcidos. Cuando Judas Iscariote decide traicionar a Cristo, él va directamente a la casa del sumo sacerdote. Porque dice el verso 57 de Juan 11, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden en esa reunión que tuvieron, de que si alguno supiese dónde estaba, lo declarara para ir tras Cristo. Que si alguien supiera, lo manifestara para poder arrestarle. De alguna manera, hermano, no sé cómo, no dice el texto. De alguna manera esa noticia llegó a los oídos de Judas. Y él sabía que podía ir a esta casa para traicionar a Cristo, porque era uno de los 12. No se olvide eso. Era uno de los 12. Así que estos hombres habían deliberado este asunto largamente ahí en la casa del sumo sacerdote y habían llegado a la conclusión de que no debían hacer nada hasta que la Pascua pasara. Hasta que la Pascua pasara. Y manifiestan que cualquiera que tenga razón de Cristo, inmediatamente se los haga saber. Y deliberaron que fuera después de la Pascua. Pero ¿saben qué, hermano? La siguiente digo. ¿Saben qué es lo que me gusta? ¿Saben qué es lo que me gusta? Que las cosas ocurren, mis amados, no cuando los hombres deciden, sino cuando Dios lo determina. Así que las cosas, hermanos, ocurren cuando Dios lo determina, no cuando los hombres lo dicen. No cuando ellos lo dicen, cuando Dios lo determina.
Y aún los agentes humanos que intervinieron en la muerte de Cristo, sin saberlo, ellos estaban llevando a cabo lo que Dios había decretado que sucediera antes de la fundación del mundo. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 4, verso 24. Hechos, capítulo 4, verso 24. Mire lo que dicen los apóstoles. Dice, empiezan a orar, a darle gracias a Dios. Soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra. ¿Dónde? Ahí en Caifás. Y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora note, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado, ¿qué, hermano? Que sucediera. Estos hombres, sin saberlo, estaban cumpliendo el plan de Dios. Sin saberlo, estaban haciendo lo que Dios ya había decretado desde la eternidad. Ellos pensaban que se estaban liberando de Cristo, cuando en realidad ellos estaban cumpliendo el plan de Dios. Gloria a Dios por ello, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieron. Claro, ellos fueron responsables de la muerte de Cristo y lo pagaron 40 años después, pero sin saberlo y sin quererlo, estaban llevando a cabo el plan soberano de Dios. Ellos decían una y otra vez en el texto, porque esa es la idea, no durante la Pascua, vamos a matarlo, pero no durante la Pascua, vamos a quitarlo del medio, pero no durante la Pascua, vamos a desaparecerlo, pero no durante la Pascua, no durante la Pascua. Pero Dios dijo, no, va a ser durante la Pascua, va a ser durante la fiesta, porque yo así lo he decretado. Cristo sería sacrificado como el Cordero Pascual en la cruz del Calvario, para que la ira de Dios, hermano, pudiera pasar por encima de nosotros y no nos fulminara. Cristo tenía que morir en esa cruz para que la ira de Dios pasara por encima de los suyos y cayera sobre Cristo, sobre Cristo. Vemos aquí el control soberano de Dios. Si los líderes determinaron, hermano, si los líderes determinaron matar a Jesús, no durante la Pascua, entonces, ¿qué fue lo que llevó a estos hombres a cambiar de idea? Piense. Si los fariseos, los líderes religiosos, habían determinado matar a Cristo y no durante la Pascua, entonces, ¿qué los llevó a cambiar de idea y darle muerte el viernes en la Pascua? ¿Qué los cambió de idea? ¿Qué los llevó, hermano, a cambiar de idea si ellos ya habían determinado hacerlo no durante la Pascua? ¿Por qué cambiaron de opinión? Eso nos lleva a la segunda parte, la segunda. Y eso nos habla de la traición de Judas. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo, ¿qué? Se alegraron y prometieron darle dinero, que era lo que en realidad había en el corazón de Judas. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ahí está, hermano. Dios usando la maldad de los hombres para llevar a cabo su plan. El Evangelio de Mateo dice que Judas fue
el que les preguntó directamente, les dijo: ¿qué estáis dispuesto a darme para que yo os lo entregue? Póngale el precio a la cabeza de Cristo. Póngale, ¿cuánto me da? Ellos le pesaron 30 piezas de plata. Increíble. 30 piezas de plata, hermano. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Mis amados, estos hombres necesitaban a alguien para hacer que les ayudara a arrestar a Jesús en el momento oportuno, en el lugar oportuno y fuera de la vista de toda la multitud. Necesitaban a alguien que conociera todos y cada uno de los movimientos de Cristo para que el plan que ellos habían urdido diera resultado. Y qué mejor que uno de los apóstoles. Qué mejor que uno de ellos. Esta oferta de Judas era casi demasiado buena para ser verdad para los fariseos. Uno de los 12. Nunca pierda de vista eso. Uno de los 12. Estaba dispuesto a vender a su maestro. ¡Qué traición! ¡Qué traición! Y siempre la Biblia, cuando se refiere a Judas, dice uno de los 12. Este hombre había pasado más de 3 años al lado de Cristo. Había escuchado a Cristo enseñar su palabra. Había escuchado a Cristo predicar el Evangelio, llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Este hombre había visto a Cristo a realizar muchos milagros. Este hombre había palpado de muchas maneras el carácter lleno de amor, bondadoso, misericordioso, perfecto de Cristo. Este hombre había visto todo eso, pero aún así lo traicionó. Y Satanás supo sacarle provecho a la codicia de Judas, que lo consumía por dentro y dominaba completamente su alma. Dice Juan capítulo 13, versículo 2, que ya Satanás había puesto en el corazón de Judas que lo entregara. El versículo 21 de Juan 13, Jesús dice: uno de vosotros me va a traicionar. Uno de ustedes me va a traicionar. Y todos los apóstoles reaccionaron y comenzaron a preguntarse: ¿soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Juan estaba recostado del hombro de Cristo. Y como el apóstol Pablo estaba lejos, le hizo una señal para preguntarle quién era. Versículos 25 y 26 dice que Juan le preguntó en privado y Jesús le dice en el verso 27 de Juan 13: al que yo le diera pan mojado, ese es. Wow. Al que yo le dé el pan mojado. ¿Sabe lo que representa eso, iglesia? ¿Sabe lo que representa eso? El pan mojado, dárselo en la boca, habla de afecto, de aprecio y de cariño. ¿Saben que en Medio Oriente el tomar pan en la mano y mojarlo en el caldo y dárselo a una persona era una de las muestras de cariño y aprecio, hermano, que una persona podría expresar por otra? Era una de las muestras de cariño y aprecio que una persona podía expresar por otra. Y es lo que Cristo está expresando por Judas, a pesar de que lo va a traicionar. Pero el acto de Cristo, hermano, por el acto de Cristo, Él le estaba dando a Judas una oportunidad para que se arrepintiera.
Porque Judas ya sabía lo que ese bocado de pan representaba. Él ya sabía, y Cristo de manera misericordiosa aún le da una oportunidad para que se arrepienta. Cristo lo estaba llamando al arrepentimiento. Usted dirá, hermano, pero en la soberanía de Dios ya estaba determinado que Judas lo entregara. No. Escúchenme, hermano. Cristo le dio el pan mojado a Judas. ¿Y saben lo que hizo Judas, hermano? ¿Y saben lo que hizo Judas? Sabiendo que él era el traidor y que por voluntad propia y a sabiendas de lo que él estaba haciendo, Judas tomó el pan mojado y se lo comió en un acto increíble de traición e hipocresía. Y dice que cuando el pan mojado entró en su boca, Satanás entró en su alma. El diablo estaba detrás de la escena, encendiendo el fuego de sus pasiones pecaminosas para que Judas venciera al fin toda resistencia moral y culminara lo que hacía tiempo deseaba hacer. Y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Eso, hermano, fue lo que precipitó las cosas. Eso fue lo que hizo que los fariseos cambiaran de opinión. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Eso fue lo que precipitó las cosas para que Cristo muriera durante la Pascua. Lo que vas a hacer, le dice Cristo, hazlo pronto. Así que Judas se dirigió a la casa de los sacerdotes y le dijo: esta es la noche. Él estará en el huerto del Getsemaní junto con sus discípulos orando. Ahí Él estará. Wow. Oh, hermanos, muchos en el día de hoy, al igual que Judas, están en esas iglesias donde se predica el evangelio de la prosperidad. Esas personas no están detrás de Jesús para adorarle, para recibir de Él el perdón de pecados, para seguirle, obedecerle. No, ellos están detrás de Jesús para ver qué Cristo les puede dar. Judas estaba detrás de los beneficios terrenales que hubiera podido sacar de Jesús cuando Él llegara a ser rey. Judas ya se miraba en los gabinetes de Cristo, en el puesto de la tesorería de Cristo. Allá Él se miraba. Pero en los últimos días el Señor había estado insistiendo el tema de su muerte en la cruz. De manera que Judas terminó por convencerse de que Jesús no era el tipo de Mesías al que él estaba dispuesto a seguir. Y es así como, inspirado por Satanás y movido por la codicia en su corazón, Judas decide vender a Cristo por 30 piezas de plata. Escuche lo que dice Éxodo 21:32. Que si un buey acorneaba a un esclavo, el dueño del buey tenía que pagarle al dueño del esclavo 30 piezas de plata. Ese era el precio de un esclavo. Y eso fue lo que pagó Cristo. El precio de un esclavo. El Hijo de Dios, el Creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que por amor a ti, por amor a mí, fue vendido por 30 piezas de plata. Por el precio de un esclavo, Cristo fue vendido. Pero aún, hermano, en ese detalle estaba el plan soberano de Dios en acción. Porque en esa mezquina y perversa traición,
Tanto ellos, al igual que Judas, sin saberlo, estaban cumpliendo lo que Dios ya había profetizado cientos de años en Zacarías 11, 12 y 13. Dice Zacarías 11, versículos 12 y 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché a la casa de Jehová, al tesoro. Lo que Judas, hermano, iba a hacer, según Mateo 27:3, este fue el magnífico precio con que los líderes religiosos estuvieron dispuestos a comprar la muerte de Cristo. Wow. El precio de un esclavo, hasta ese punto de humillación descendió, hermano. Hasta ese punto de humillación determinó descender Cristo, la segunda persona de la Trinidad, por amor a ti y por amor a mí. Hasta ese punto de humillación, ser vendido por el precio de un esclavo. La siguiente, hijo. El Rey de Gloria se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente, hermano, hasta la muerte, y muerte de cruz, para que la justa ira de Dios, que merecen nuestros pecados, nos pasara por encima y cayera sobre Él. Cayera sobre Él. Oh, mis amados hermanos, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por cada uno de nosotros. Como dice la estrofa de un himno: con potestad sin igual, en el cielo Él gobernaba, y los ángeles su voluntad siempre cumplían. Pero un día lo vimos cargar su cruz por la senda de dolor y muerte. Por mí murió. Oh, qué gran amor. Todo era parte de un plan diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo, para poder salvar a su pueblo. Para poder salvar a su pueblo, derramando sobre el Cordero Pascual, hermano, todo el peso de la ira justa que merecían nuestros pecados. Esto es sencillamente incomprensible para nuestra mente finita. Hermano, creo que la eternidad no será suficiente para que usted y yo lleguemos algún día tan siquiera a comprender la misericordia, comprender el amor de Dios, la sabiduría de Dios que se revela en esa cruz. No lleguemos a comprender que por encima de la maldad de los hombres y de los líderes de Israel, por encima de la traición de Judas y aún por encima de la intrigación del diablo, Dios llevó su plan. Dios estaba orquestando todas las cosas con un firme propósito, para que nosotros pudiéramos predicar este hermoso evangelio, para que hoy pudiéramos proveer y anunciar a los pecadores que hay salvación en Cristo Jesús para todo aquel que cree. Y en medio de los versículos 1 y 2, y en los versículos 10 y 11, están los versículos 3 al 9. El siguiente, hijo. Y vemos ahí, en medio de esos dos, un ejemplo de verdadera adoración. ¿Cómo se supone, hermano, que debemos de reaccionar nosotros como cristianos ante una manifestación de amor tan grande? ¿Cómo se
supone que debemos de reaccionar? A través de una gran devoción y de amor y de entrega por Cristo. Creo que una de las razones, hermano, por las que Marco introdujo la historia que se narra en los versículos 3 al 9, en medio de la trama diabólica de los principales sacerdotes y de los escribas, y en la suma traición de Judas, es por la exuberante devoción de María al derramar este perfume de nardo puro en el cuerpo de Jesús. Los sacerdotes y los escribas arriba, versículo 1 y 2, tramaban matarlo. Versículo 11 y 10 y 11, Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Pero María no tuvo reparos en derramar ese costísimo perfume sobre su cuerpo como una manifestación de su devoción hacia Cristo. Aunque todos a su alrededor, apóstoles y Judas, criticaron a María por el desperdicio de este dinero, el Señor Jesucristo lo consideró como una reacción apropiada de una persona que había llegado a comprender el incomprensible amor de Dios manifestado en esa cruz. Donde quiera que se predicara este evangelio, dijo Cristo, también se predicaría lo que esta mujer había hecho para memoria suya. Hermano, María es la única persona en todo el Nuevo Testamento de quien se dice algo así, aparte de Jesús, para memoria de ella. De hablar lo que hizo esa noche. Oh, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo, que el Señor, hermano, el Señor mande su Espíritu Santo en medio nuestro para que nuestros corazones se hagan sensibles al contemplar en su palabra este plan maravilloso trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo, de cómo Él vino a salvar pecadores, hermanos, como tú y como yo. Como tú y como yo. Termino, hermano, lo siguiente. ¿Cómo está tu devoción por Cristo hoy? ¿Cómo está tu devoción por Cristo? ¿Cómo está hoy, hermano, tu devoción por Cristo? Que como nuestra Pascua, Él fue sacrificado en la cruz del Calvario. ¿Usted está luchando en la dependencia del Espíritu de Dios contra los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, como dijo el apóstol Pablo? ¿Usted está dependiendo de Cristo? ¿O estamos, hermano, guiñándole un ojo al mundo, haciendo cosas que no le agradan a Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? Mire, nunca se olvide de esto, hermano. Nunca. Nunca, de los nunca, nos olvidemos de esto. Que la Escritura dice que Judas era uno de los 12. Que por más de 3 años estuvo físicamente cerca de Jesús, pero su corazón nunca de los nunca estuvo allí. Hermano, esto nos enseña a nosotros y nos debe de causar un profundo temor. No basta con confesar con nuestra boca que somos creyentes. No basta con ser miembros de una iglesia. Si nosotros estamos dispuestos a vender a Cristo por cualquier precio de lo que este mundo puede ofrecer, debemos tener cuidado.
dudas. Mis amados hermanos, la Biblia es muy clara cuando dice en 1 Corintios 16:22 que el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, sea maldito. Por eso nosotros cada día debemos de arrepentirnos de nuestra tibieza y pedirle a Dios con toda oración y súplica que ponga en nosotros ese deseo de buscarle y que haga a un lado ese apego, hermano, del mundo, y que nosotros nos podamos rendir a Él y adorarle como Él se merece. Él merece lo más costoso que usted y yo tengamos. Él merece que usted y yo nos rindamos a sus pies como un perfume de nardo puro, derramar nuestras vidas en adoración a Él, sacrificio en adoración, porque Él es nuestro bendito Señor. Él merece todo eso. Él merece, hermanos, toda nuestra adoración. Que Dios, hermano, nos ayude a valorar todo esto. Valorar todo esto. Muchos se abstienen de comer ciertas cosas, pero no importa, eso no es relevante, hermano. Lo importante es en el corazón. ¿De qué nos sirve abstenernos de cosas, hermano, si nuestro corazón no es recto para con Dios? No basta con profesar, es tomar la determinación de adorarlo a Él por lo que Él es. Porque Dios nos salvó de nuestra condición gracias a su misericordia, gracias a su gracia, gracias a su amor y gracias a que ese plan que Dios se trazó desde la eternidad, aun cuando la gente quería derrumbarlo, Dios no lo permitió. Al contrario, usó la maldad de esos hombres para llevar a cabo el plan que Él se había trazado. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Que en esta semana usted y yo podamos meditar y adorarlo cada vez más a Él, por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Póngase de pie.